Pues, chicos, vamos a ver en este caso la primera parte de lo que es el intermedio temprano, en este caso, intermedio acá, no, intermedio temprano, que es justamente acerca de la cultura mochica. En este caso, parte uno, porque ya en la segunda parte vamos a ver las manifestaciones culturales propiamente dicho. Intermedio temprano, ¿por qué se llama así? Intermedio, porque ya hay un desarrollo en la población, ya no están en bandas, con lo que era el periodo arcaico. En este periodo intermedio ya de bandas, que es solamente una pequeña agrupación de personas que son nómadas, ahora se vuelve esta población sedentaria y ya hay asentamientos humanos y por ende ya hay el desarrollo de ciertas culturas. En este caso, la cultura mochica es una de las más importantes del norte de nuestro país. ¿Dónde se desarrolló la cultura mochica? En el caso, en el valle, justamente en el valle norte, ¿no? Principalmente el Valle Moche, de ahí el nombre de la cultura mochica como su capital, y ocupó otros valles como el Valle de Chicama, el Valle de Chao, el Valle de Virú, justamente en los departamentos que actualmente son La Libertad y Lambayeque. El descubridor fue Max Uhle, que quien es un arqueólogo, en este caso alemán, que justamente descubre estos vestigios, principalmente en La Libertad, de esta cultura y justamente la denomina proto-chimú, proto-chimú, ¿ok? Posteriormente, Julio Cetello le da esta denominación de mochica. Para Maxwell es proto-chimú y muchos lo confundían con la cultura chimú, ¿sí? Pero es proto-chimú para Maxwell porque es antes de la que es la cultura chimú en sí y tiene justamente sus bases, ¿no? Para esta cultura grande que vamos a ver más adelante, ¿no? La cultura chimú. Entonces, la cultura mochica, ya el nombre lo da, como le digo, Julio César Tello, esta denominación, se desarrolla en estos valles del norte del Perú. Específicamente en la parte sur del Valle de Guarmey, en lo que es actualmente el departamento de Ancash, se extiende justamente esta cultura. La expansión fue básicamente hasta Tumbes, perdón, hasta Piura, y por el norte, y por el sur llegó hasta, pueden ver, hasta lo que es Ancash, ¿no? Y parte también y la zona norte de Ancash, ¿no? Lo que es el río Casma en la parte sur, y en la parte norte, y lo que es antes de llegar, pasando el río Piura y antes de llegar al río Chira, y uno de los principales vestigios ahí hay lo que es Loma Negra, ¿no? Ok, esta cultura tiene, según Larco Hoyle, que es justamente un arqueólogo, el arqueólogo Rafael Larco Hoyle, denomina a la cultura mochica en tres periodos principales. El inicio o comienzo u origen, que data del año 100 hasta el año 300 de la nuestra era. Luego pasa por un periodo de expansión o de apogeo, el cual denomina Moche 3 y Moche 4, y luego viene la decadencia o el ocaso, según lo que lo llama Rafael Larco Hoyle, y le denomina Mochica 5. Entonces, el comienzo, inicio u origen, Moche 1, Moche 2, lo denomina así, es donde justamente ocupan los principales valles del río Moche y la zona de Piura, la zona norte, y tienen su principal centro de adoración, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La expansión, que es Moche 3 y Moche 4, se da del año 300 al año 600, y en este periodo tenemos justamente la expansión a los valles de Chicama por el sur y el valle de Jequetepeque por el norte, ¿no? ¿Ok? Y se logró justamente avances tecnológicos en la cerámica principalmente y vestigios que vamos a ver en la segunda parte. En el caso de la decadencia del ocaso, justamente este periodo ocurre del año 600 al año 800, donde justamente llega a su fin por el colapso de justamente no por otras culturas, a diferencia de otras culturas que fueron invadidas por la siguiente cultura que vamos a ir estudiando, la cultura mochica tiene su decadencia por un tema climático, específicamente el fenómeno del niño. ¿Sí? El fenómeno del niño causa sequías, causa ciertos estragos en esta zona del norte y actualmente lo sigue haciendo,
y justamente es la causa del ocaso de esta cultura, porque al no haber alimento, al no ver justamente eh, ya por gente muriéndose de hambre, entonces esta cultura desaparece y es a causa de un fenómeno climático, que en este caso es el fenómeno del niño. Entonces, rápidamente, en esta primera parte de introductoria, tenemos cómo se divide a la cultura mochica, ¿no? En tres fases: el comienzo, la expansión y el ocaso, desde Moche 1 hasta Moche 5. Moche 1 y 2, el comienzo; Moche 3 y 4, la expansión; Moche 5, el ocaso. ¿Quién fue el gestor? Acá, Rafael Larco Joyle. Y en esta primera parte de la introducción de la cultura mochica, vamos a ver justamente algunas características principales, cómo se organizaban, ¿no? Cómo se organizaban y cuál era su base económica, para posteriormente ver sus manifestaciones culturales justamente en la segunda parte, que es el tema número 8. ¿Ok? ¿Cómo se organizaban políticamente? Lo que tenemos que resaltar eran estados teocráticos militares. ¿Qué significa teocráticos? Que eran de tipo religioso. Y militares, tanto el militar era, era también una alta autoridad junto con el sacerdote. ¿Sí? Son estados teocráticos militares, es decir, adoraban a dioses y eran netamente también guerreros, a su vez, ¿no? Por eso se llama estados teocráticos militares. Teocrático significa religiosos. El gobernante máximo era el llamado Siekich, o sacerdote militar. Era un sacerdote militar, es decir, un militar que ejercía la veces de chamán o de religioso, sacerdote en esta sociedad. Socialmente, al igual que muchas culturas, era clasista, es decir, había clases sociales, había estratos sociales muy diferenciados, ¿no? Y específicamente tenemos esta pirámide social. El Siekish es la máxima autoridad, los Alaek eran justamente, acá está, eran jefes de cada uno de los valles, eran los segundos al mando, vamos a decirlo así. Luego venían los sacerdotes, los nobles y los guerreros que estaban a la misma altura, y venían los artesanos y el pueblo principalmente. La servidumbre era principalmente los gente del pueblo castigada o gente del pueblo sometida, y no se le llamaba esclavos, ¿no? Simplemente eran servidumbres. Servidumbre porque ellos iban justamente a los templos, ellos a servirle a los yequish, ¿no? Comúnmente como se llama a las labores domésticas, ¿no? Aparte de la agricultura, las labores domésticas hacían esta servidumbre. A diferencia de otros pueblos, no había mucha esclavitud, por decirlo así, ¿no? Simplemente los que ganaban en la guerra lo mataban a todos, y los pocos prisioneros entraban a modo de servidumbre, pero no una esclavitud como en otras culturas. Esa es una gran diferencia. Este pueblo más que todo utilizaba justamente la agricultura como fuente principal económica, y hacía más que todo la parte religiosa. Por eso construyó bastantes templos y para su adoración. En la parte económica, chicos, tenemos la principal actividad, la agricultura. Lo voy a resaltar acá. Y para ello hizo bastante uso de técnicas hidráulicas. Recuerden dónde se desarrolla la cultura mochica. Veamos nuevamente el mapa. En esta zona. Y esta zona es desértica. Recuerden cuando estudiamos geografía, la clase pasada, toda esta zona es desierto. Es decir, hay falta de agua. Solamente los pocos ríos que hay en esta zona hacen que los valles florezcan, pero prácticamente todo es desierto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los mochicas? Hicieron grandes obras de ingeniería hidráulicas. Específicamente, construyeron acueductos que hasta el día de hoy se conservan. Hasta el día de hoy uno se va al norte, estos acueductos, bueno, ya no están con las piedras que estaban de la época mochica, sino que actualmente estos acueductos siguen la misma ruta, están obviamente están rodeados de cemento, ¿no? Están cimentados los acueductos. Uno lo puede ver cuando va al norte, en la carretera, está sentado en el auto, quizás no lo veas mucho, pero si estás sentado en un bus de la zona alta, vas a ver al ladito como unas pequeñas acequias que están continuadas. Esos son acueductos. Los principales son tres: los acueductos de la Cumbre, Ascope y San José, que irrigan todos los valles y siguen haciéndolo hasta el día de hoy.
los valles de Chicama, de Jequetepeque, los valles el Valle de Moche, en el norte del Perú. Son uno de los legados que ha tenido hasta el día de hoy los acueductos. Y estos acueductos son obras de ingeniería que, como les digo, que hasta el día de hoy se conservan. En algunas partes todavía las piedras antiguas, pero en otras zonas el cemento para trasladar el agua, ¿no? Y actualmente es parte de un complejo proyecto, ¿no? El proyecto eh, el grande proyecto de irrigación, ¿no? Que se da en el norte del Perú. Son parte de grandes proyectos de irrigación. Otra forma, dentro de la agricultura, de la economía, dentro de la agricultura, los mochicas sembraron principalmente maíz, zapallo, frijol, maní y piñas. Hicieron el intercambio con otros pueblos, principalmente del norte, como Ecuador y Colombia, principalmente, con esa zona hicieron intercambio y intercambiaban principalmente productos pesqueros, ¿no? Productos marinos, ¿no? Entre los más importantes que comercializaban era el espóndilos, que es una concha de abanico principalmente. También comercializaban con la parte norte de la serranía, en este caso Cajamarca y la selva también, hacían intercambios de justamente de sus productos, ¿no? La ganadería también se desarrolló, pero principalmente fue el mar uno de sus principales aliados, ¿no? Y los mochicas son los pioneros en lo que es el caballito de Totora, lo que se le conoce como el surf peruano, el surfear antiguo, ¿no? Justamente por eso se dice que de repente de los mochicas viene la sangre de surfeadores del Perú, ¿no? Por eso Perú es una de las potencias en surf actualmente, ¿no? Ya que tenemos esa herencia de los mochicas, ¿no? La ganadería fue una actividad, vamos a decirlo, secundaria, muy importante también en esta sociedad mochica, ¿no? Pero principalmente era la agricultura y el intercambio y el trueque con otras culturas, la principal fuente de economía. Y la agricultura en este desierto de este valle se desarrolla gracias a los acueductos, ¿no? Grandes obras hidráulicas. También lo vamos a ver con más detalle en la parte de Mochica 2, donde veamos las herencias culturales o los vestigios culturales que han dejado esta cultura mochica. Uno de los principales, lo principal de esta cultura mochica es justamente el reciente descubrimiento, bueno, 1970, eh, el descubrimiento del señor de Zipán, el cual mostraba una gran conocimiento también en la metalurgia, en lo que es la cerámica, que como digo, lo vamos a ver en la segunda parte de la cultura mochica. Y el señor de Zipán representa uno de los máximos sacerdotes y señores del Valle de Moche, ¿no? De la cultura mochica. Ya lo van a ver, lo vamos a ver con más detenimiento también en Moche 2, en la cultura mochica 2, en el tema número 7, como le decía. Ok, entonces vamos a hacer la aplicación rápidamente para luego indicarles la extensión. Bueno, la extensión está basada en preguntas de la ficha y la lectura acerca del señor Cepán, del descubrimiento que se hizo por parte de Walter Alba, y también lo vamos a desarrollar más, con detalle en la siguiente sesión, ¿no? Rápidamente vamos a ver las preguntas, ¿ya? Antes que vayan al siguiente curso. La cultura mochica se desarrolla en las actuales regiones de, bueno, la A no puede ser, Lima y Callao, ¿no? Piura La y C, la Tumbes, libertad y el La Libertad y Lambayeque. Lambayeque, muy bien, La Libertad y Lambayeque. Si bien llegó hasta Piura y llegó hasta Ancash, esa es la expansión, pero el desarrollo principal se desarrolla en estos dos departamentos, La Libertad y Lambayeque, la letra C. Muy bien, chicos. Rápidamente, la 2. ¿Cómo se denomina el jefe de un valle o sociedad? A Ala, la es E, la C. a la E, muy bien. El jefe máximo es Siekich, pero el Sí, segundo aquí. se llama Alaed, es el jefe del valle. Muy bien, chicos, Alaed. Perfecto. La letra C. Muy bien, Giselle. Muy bien, Sayumi. Muy bien, Leonel. Gobernante mochica que dirigía una confederación de valles. Sí, aquí. La Siekich, él C. es el que comandaba. Un valle era el Alaed, pero el todo, confederación, significa que el conjunto, en conjunto, era el Siekich, la autoridad máxima. 4. Según la periodificación de Rowe, ¿cuál es el periodo que corresponde al desarrollo de la cultura mochica? Ah, bueno, la periodificación de Intermedio Rowe temprano. Es intermedio, pero no. los Temprano, horizontes. no es.
¿Qué horizonte estamos en este caso? Intermedio temprano. Intermedio temprano. Rogue es uno de los personajes que indica que la historia se divide en horizontes, ¿no? Horizonte temprano o arcaico, horizonte intermedio y horizonte tardío. Así lo vamos a ir llamando, ¿no? Ok. 5. Considerado como descubridor de la cultura mochica. El descubridor. Matsuri, es Matsuri. Ahora, y si la pregunta fuera quién le dio el nombre de cultura mochica como moche, sería Julio César Tello. Él es el que le da la denominación mochica. Pero el descubridor es Max Uli y no lo llamó mochica, lo llamó proto-chimú. Porque en base a la cultura chimú, que ya había sido descubierta, pero le llamó antes de chimú. No le llamó mochica. Eso fue Julio César Tello. ¿Quién propuso el término mochica? Ahí está la pregunta. La B, La B, ¿no? Julio César Tello. Muy bien, ya ven. Están atentos. Muy bien, chicos. Perfecto. 7. A partir del estudio de la cerámica mochica, se determinó que esta tenía 5 fases. ¿Quién elaboró esta periodificación de 5 fases? Larco-Joyle. Muy bien. Larco-Joyle. Larco-Joyle indicó 5 periodos de... Esto lo hizo en base a la cerámica mochica. Por eso la cerámica la vamos a ver en la siguiente parte. Ahí vamos a ver los bajorretratos, etcétera, ¿no? Los aportes culturales, la manifestación cultural de la cultura mochica. En esta parte solamente la parte inicial, donde se desarrolló la sociedad, organización y su economía. ¿Qué tipo de Estado tuvo la sociedad moche? Teocrático militar. Que es lo mismo que decir religioso, guerrero o religioso militar. Teocrático significa relacionado a la teología o religión, ¿no? Eran religiosos, básicamente. Por eso un montón de templos. 9. ¿Cuál es la otra denominación que recibe el periodo intermedio tardío? Ah, ya, bueno, acá ya estaba la respuesta. Es intermedio tardío. Ah, bueno, otro nombre que refiere al intermedio tardío es el formativo medio. Formativo medio, ¿ya? Formativo medio, porque todavía no hay un amplio desarrollo, ¿no? Como un estado, una cultura más desarrollada, como por ejemplo los Wari, ¿no? Un estado, ¿no? En este caso se llama también formativo, porque está en etapa de formación, formativo medio. Por último, dice acá, relaciona la fase de cerámica justamente con, bueno, Moche 1, recuerden que Moche 1 es el comienzo, Moche 3 y 4, la expansión, y Moche 5, el ocaso o el término. En este caso, la A con quién sería. Moche 1 sería, la A sería con 2, ¿no? ¿Sí? La respuesta es la A. A Moche 1, el comienzo, muy bien. A3. Muy bien, Moche 1, el comienzo, o sea, con 3. Moche 5 es B2. Ajá, el ocaso. Y por último, y Moche 3 es la expansión. Por lo tanto, es la letra C1. Ajá, muy bien, Leonel. Por lo tanto, la letra A. Muy bien, Leonel. Perfecto, la letra A. Listo. Por eso le decía que era un tema corto. Muy bien. La actividad de extensión, chicos, está fácil. Por ejemplo, la primera pregunta ya saben quién planteó las 5 fases, qué regiones. Y la lectura, que es la actividad de evaluación, es acerca de esta pequeña lectura del señor de Zipán. Traten de investigar quizás un poquito más porque esta es la fase de la segunda parte, o sea, la continuación de esta ficha, ¿no? El siguiente tema, ¿no? Walter Alba, consulten también el descubridor Walter Alba, justamente, quien hace justamente este descubrimiento del señor de Zipán. ¿Y quién fue el señor de Zipán? ¿Ya? ¿Ya? Ok, chicos, entonces gracias por su atención y justamente ya nos hemos puesto al día en este tema número 7 de la cultura mochica. Les paso también el video y la ficha desarrollada de esta parte. ¿Ya? Listo, chicos, gracias por su atención y ya con ustedes nos hemos puesto al día. Hasta luego, chicos, nos vemos.